¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Este es un videíto para la sección Derribando mitos. Bueno, ayer hice la demostración, la prueba, ajustando un codo galvanizado contra un niple epoxi, ajustándolo como si fuese en obra con esta llave. Cosa que, bueno, la Pico del Oro ha podido aflojar perfectamente. Bueno, queriendo demostrar que este tipo de pruebas no sirven para nada, producto de que si no está la presencia del litargirio, las piezas no se pegan y nada, se puede aflojar tranquilamente. Si no está armado con litargirio, cosa que no vienen mostrando caños oxidados, viejos, eso no indica que esté pegado con litargirio. Así que bueno, nada. Una vez que está la presencia del litargirio, dudo mucho que una Pico del Oro lo afloje tan fácilmente. Si lo afloja, perfecto. Para eso fue creada la herramienta. Quizás no para eso, pero bueno, ante una situación eventual, podría funcionar. Podría funcionar de herramienta imprescindible en determinada situación. Pero acá no estamos cuestionando la Pico del Oro, sino que estamos cuestionando el desarrollo de las pruebas que a lo largo de estos años venimos viendo. Y yo no hubiese dicho nada si no fuese porque me vienen a chusear, me vienen a increpar acá a mi canal, donde bueno, yo trato de responder con respeto. Pero bueno, como la verdad no me enoja ni me ofende, nada, simplemente pongo en hechos lo que generalmente vengo diciendo con mis palabras. Ese tipo de pruebas no sirve para nada, arroja los mismos resultados una herramienta de recontra renombre que una genérica. Eh, bueno, hoy tenía pensado hacer lo mismo con las llaves francesas, pero para no probar 72 llaves francesas, agarré una de cada segmento, agarré una Baco 72, obviamente herramienta de 10 pulgadas, todas van a ser de las mismas características. Después una llave genérica de actualidad. Si fuese una genérica de la década del 90, se reirían más de los resultados que probablemente arrojen estas herramientas. Y una de la marca Total, que bueno, está luchando para meterse entre las populares más queridas del segmento francesas. Bueno, quiero que sepan que el amigo Gregorio Casa en su canal, medio en broma, medio en serio, desarrolló una toma de contacto espectacular con materiales pegados con litargirio, donde la Pico del Oro, quizás el amigo no notó ese detalle, pero la Pico del Oro se comportó extremadamente bien. Si bien no lo pudo aflojar, pero en ningún momento zafó, en ningún momento quedó expuesto ante una patinada y poder tenido un golpe. La verdad, la herramienta se comportó muy bien y esa es una toma de contacto muy válida. Que lo haya aflojado o no, eso es circunstancial, porque para eso están las llaves de caño, y también a veces no afloja con la llave de caño y hay que calentar las piezas. Por eso estos videitos están orientados a esos chetos que por ahí hablan un poco de más o tiran patadas, como sabe el amigo Miguel y tantos otros. Bueno, como diciendo, te hago callar porque sos terrible Gil. Eso está medio cuestionable todavía. Vamos a empezar por probar, por imitar una prueba que realizan en los infomerciales, que bueno, consiste en apretar una pieza de bronce hexagonal, en este caso es una válvula de alivio. En el infomercial utilizan un manguito de regulador de gas. Bueno, yo voy a utilizar una válvula de alivio de bronce, de termotanque. Nunca entendí muy bien la rigurosidad de esta prueba. Calculo que el infomerciante
va a decir que es para probar cómo apoya la herramienta en las distintas caras, dado que se trata de materiales blandos y bueno, y la dureza rower, y no sé, bueno, vamos a tratar de apretar todo lo que se pueda con la herramienta y aflojar con la misma. Espero que se esté viendo porque me quedó la morsa en un lugar desfavorable y yo no estoy viendo, dado que puse el celular a modo cámara normal para que se vea el sentido de giro de determinadas herramientas, de determinados elementos. Si yo hubiese puesto la cámara frontal, puedo campanear lo que está pasando, pero la verían todas en rosca izquierda y para lo que quiero demostrar quizás no está tan bueno. Estoy haciendo un poquito de zoom, a ver si logro que se vea bien. Sí, podría ser, ¿no? Ahí está la francesa. Ahí está acomodadito. Bueno, esto es en vivo y no en vivo y en directo, pero quiero que sepan que no hay edición, o sea, donde quedan las piezas, quedan. Por eso el acomodar el celular. Bueno, ahí ya estaría más que ajustado, porque ya empieza a girar la llave de paso, cosa que si le sigo dando se va a rajar. Así que nos vamos a ver obligados a darle intervención a otra francesa, genérica en este caso, para bueno, aguantar el giro de la llave. Como lo vamos a aflojar, lo vamos a dar vuelta. Bueno, creo que es para demostrar que la llave apoya muy bien en tuercas blandas. Ahí ya estaríamos casi pasados de ajuste para lo que es esta pieza y el uso que tiene. Vamos a sacar. Vamos a mostrar la tuerca, en ningún momento se marcó, llegó a su tope de ajuste, el tope de ajuste necesario. Así que bueno, se podría decir que la total, la primer prueba de materiales blandos, la cumple bien. Vamos al abaco. Ahí estaríamos con un ajuste de trabajo para estas unidades. Así que la vamos a aflojar. Bueno, no hay demasiado que demostrar con la Baco. Bueno. Bueno, la tuerca no se marcó, obviamente, estamos hablando de la Baco 72. Ahora vamos a pasar a la genérica. Genérica de actualidad. Linda llave, pero genérica. Vamos a pegar una ajustadita como hicimos con las otras. Listo.
Eso es el ajuste de trabajo de esta válvula. Vamos a aflojarla. Observaron que ni siquiera di vuelta la llave. Y vamos a sacar. Obviamente notamos que la llave apoya perfectamente, que no se marcó en ninguna de sus caras, la tuerca. O sea, hasta el momento vienen dando los mismos resultados las tres madres. Hasta el momento no hay diferencia en ninguna de las tres llaves. Ahora vamos a una prueba que me hubiese gustado conseguir un pedazo de varilla cuadrada, hierro cuadrado, pero no lo pude conseguir. No hay acá en el taller, no quedó. Pero tengo unos bulones de tapa de cilindro, de Coupé Torino, que los vamos a poner, los vamos a ajustar y vamos a ver qué resultado nos arroja cada una de las llaves. Ajustamos, espero que se haya visto. Vamos a comenzar por la Baco. ¿Se está viendo el bulón ahí? Espero que sí. Sí, ahí se ve el bulón. Bueno. Vamos a posicionar la llave francesa. Y vamos a imprimir torque. Vamos a imprimir torque. Apretar un poquito más. Pero, para los que les gusta el morbo y sienten que los estoy defraudando, vamos a buscar la presencia de un caño epoxi. Acá tenemos la francesa posicionada y vamos a darle sin nada. Van a tener que confiar en mi palabra como confían en la de mi comerciante, que esto está apretadísimo. Posicionamos nuevamente la llave francesa con el prolongador de 1 metro epoxi de 1 pulgada para que entre en la llave y vemos cómo la francesa no zafa del hexágono. Bueno, obviamente lo giró, obviamente la llave lo giró. Ahora vamos a ver en qué estado quedó el bulón. Observen. Bulón de grado importante. ¿Quieren que lo probemos de nuevo? Lo probamos de nuevo. Vamos a ponerlo en este segmento que está limpio. Apretar en serio. Y vamos a posicionar la llave. Bueno, vamos a buscar el caño epoxi que se haga solidario. Y le vamos a dar. Quiero que sepan que con la palanca y todo va pesadito. Ahí ya gira. Observen cómo se comió el bulón.
Bueno, la llave, obviamente, inmaculada, es Vasco. Bueno, ahora vamos a hacer lo propio con la total. Vamos a buscar un bulón que no esté marcado. Acá tenemos uno. Este está marcado. Vamos a buscar otro. De la misma dureza. Vamos a posicionarlo. Apretar. Y vamos a darle paso a la total. Vamos primero con la fuerza humana. Fuerza humana hasta este momento. Bueno. Vamos a sacarlo. Vamos a mostrar. Cómo se lo come. Si fuese un hierro dulce, de media, como el que muestran en el infomercial, lo hubiese retorcido sin drama. A mí me gusta demostrar lo que digo, pero bueno, no tenía hierro cuadrado en esta oportunidad. Y como la urgencia en los comentarios, porque demuestre algunas cosas, no se hace esperar. Bueno, ahora, para los morbosos, cosa que no me gusta, pero hay que hacerla, vamos a darle participación al epoxi de 1 pulgada y lo vamos a hacer trabajar. Vamos a sacar, vamos a reposicionar la llave. Vamos a ajustar bien. Vamos a meter el caño nuevo. Y ahí le damos. Un metro de palanca está recibiendo en este momento. Vamos a sacar. A ver si se hace foco. Ahí. Bueno. La total no se marcó en absoluto. No se zafó. No se abrió. Y el bulón quedó en este estado. Esperen que me acerque a la cámara. Quedó en este estado. Vamos a dejar la francesa con el bulón correspondiente. Acá tenemos el de Baco con la Baco. Vamos a agarrar otro para la genérica. Misma dureza. Bueno, vamos a darle llave genérica. Vamos primero con la fuerza humana.
posicionar. Banca, ¿eh? Observen cómo se lo comió. Pero, como les gusta los test de tortura innecesarios, lo vamos a apretar en serio. Vamos a posicionar la llave y le vamos a mandar el caño. ¿Se está viendo? Sí, la llave está. Tratándose de una genérica, lo vamos a hacer 2 veces para que no parezca que acá hay verso, dado que el canal banca mucho a las genéricas. Bueno, ahí lo giro. Vamos a revisar la llave. Genérica. Por ahí conviene sacarle un poquito el zoom. No se marcó en absoluto. Tratándose de una genérica, le vamos a dar un poquito más de murga todavía. Vamos sobre la rosca. Y vamos a darle con fuerza humana. Bueno. Observen. Bueno, gente, ya podemos llegar a una conclusión. Llave genérica con su bulón. Esperar que se haga foco. Llave genérica con su bulón. Con más exigencia, con más pruebas que las de renombre. O la de renombre y la que está luchando por aparecer. Vamos por acá. Una. La Baco. La Baco. Con su bulón. Y la Total con su bulón.
vamos a comparar el bulón de la genérica con el bulón de la total. Y el bulón de la Baco. ¿Qué sentido tiene esta prueba? ¿Qué nos demuestra esta prueba? Bueno, esta prueba nos deja dos lecturas claras. O no vale la pena invertir en marcas de renombre, dado que las tres, sinceramente las tres, arribaron al mismo resultado. Podría ser una lectura. No vale la pena comprar herramientas caras. O dos, que es por la que yo me inclino más. Estas pruebas no sirven para nada. No sirven absolutamente para nada más que para mostrar una llave. Les mando un saludo para los que me dicen que soy un mala leche. Sí, puede ser, pero los que vienen a insultar no, porque la verdad no, pero a faltar al respeto, a subestimar, los que vienen a molestar al canal son ellos. Yo simplemente respondo con pruebas, que para mí son ridículas. Pero bueno, cualquiera de estas tres llaves puede trabajar por sobre encima de su capacidad. Lo comprobé yo. Y bueno, está en ustedes creerlo o no. Las herramientas, tanto la genérica como la Baco, como la total, arribaron a los mismos resultados. Nada. En mi punto de vista, queda confirmado, queda comprobado que estas pruebas que quizás vieron en algún infomercial americano o en algún infomercial mexicano, algunos canales nacionales se dedicaron a replicar. Me encantaría que el amigo Gregorio, con su humildad y su sabiduría, haga una prueba de estas. Me encantaría. Así que nada, les mando un saludo. Espero que estén bien. Bueno, vamos a guardar las llaves donde corresponden. Y nada, quédense con esta imagen. Después, si consigo, que Jorgito me dijo que en la casa tiene varilla de media de hierro cuadrado, obviamente le vamos a pegar una retorcida. Sigan bien.